Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre tenemos el cafecito mu, ese caliente y jugoso sobre las celebridades que amamos, y a veces odiamos un poquito, pero con cariño más menos o. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque hay, Dios mío, la que se viene. La verdad es que hoy tengo la garganta seca de tanto suspense, necesito un buen trago de chisme puro y duro. Hoy vamos a desentrar más menos a diseccionar, a analizar hasta la última migaja, la relación superíndice 3n, o ex relación superíndice 3n, o quizu s relación superíndice 3n ya veru n de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Esos dos tortolitos que nos robaron el corazo superíndice 3n en Senú con diéresis al cap, que nos hicieron creer en el amor verdadero. Bueno, vamos a ver copyright tan verdadero, era todo eso, ok. Porque como dice el dicho, del amor al odio hay un paso, y parece que ese pasito lo dieron hace un tiempo. ¿Pero por copyright? ¿Copyright pa su superíndice 3 realmente entre Kerem y Ande? ¿Hubo alguien ese involucrado? ¿O fue simplemente una incompatibilidad de agendas y egos? Vamos a descubrirlo juntos. Y no se preocupen, que vamos a ir mucho ese ayu de la simple incompatibilidad. He estado investigando, moviendo mis contactos, y tengo jugosidades que ni se imaginan. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y especulaciones, quiero pedirles un favorcito pido. Si eres nuevo por AQ, bienvenido a la familia. Rate fuerte, que AQ las emociones son fuertes. Y si eres un chismoso veterano, me alegro de verte de nuevo. Ya sabes, CU superíndice 3 nos gusta revolver el avispero. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos chismes fresquitos casi todos los días. Y de todos los sabores. Y si les gusta este vídeo, por favor du copyright le un me gusta y compártanlo con sus amigos. El chisme se disfruta mejor en compa más menos ua. Imaginen las tardes de cafecito con sus amigas, comentando cada detalle de este culebro superíndice 3n, pura felicidad. Ahora rense porque vamos a empezar a desmenuzar esta historia. Kerem y Ande. Ande y Kerem. Copyright pareja. Desde el momento en que los vimos juntos en la pantalla, la química era innegable. Era palpable, se podía acortar con un cuchillo. Era como ver fuegos artificiales en pleno verano, ¿me entienden? Y claro, como buenos fans, nos emocionamos cuando confirmaron su relación superíndice 3n en la vida real. Era como un cuento de hadas hecho realidad. La confirmación superíndice 3n oficial fue el clásico beso robado en una fiesta. Las fotos de sus viajes, sus miradas CU superíndice 3 cómplices, sus demostraciones de afecto en público, todo parecua perfecto. Nos vendieron la moto de la relación superíndice 3n ideal y todos caumos rendidos. Pero como todos sabemos, la perfección superíndice 3n no existe, y las relaciones de las celebridades son a menudo complicadas de lo que parecen. Son como un laberinto lleno de espejos y trampas. Los rumores de problemas comenzaron a circular casi tan pronto como se confirmó superíndice 3 la relación superíndice 3n. Fuentes cercanas a la pareja, esas fuentes anu superíndice 3 ni más que siempre lo saben todo, ¿verdad? De cuan que agua tensiones debido a sus apretadas agendas. Ande estaba en la cima de su carrera, protagonizando exitosas series y trabajando en proyectos internacionales. Era la reina Midas de la televisión superíndice 3n turca, todo lo que tocaba se convertía en oro. Kerem por su parte también copyright n estaba enfocado en su trabajo, pero tal vez no estaba recibiendo el mismo nivel de reconocimiento que Ande. Se decua que estaba buscando desesperadamente su proyecto estrella, ese papel que lo catapultará al estrellato. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se rumoreaba que Kerem se sentía un poco eclipsado por el con diéresis copyright cito de Ande. Y no solo un poco, sino completamente. Que tenía cierta inseguridad y que eso estaba afectando la dinámica de la relación superíndice 3n. Imaginen la situación superíndice 3n, ella llegando a alfombras rojas internacionales, mientras su con diéresis copyright L bueno, digamos que no estaba en las mismas alfombras. También copyright N se hablaba de celos profesionales, de que Kerem no estaba contento con algunos de los proyectos que Ande estaba eligiendo. Imagúnense la tensión superíndice 3n en esas cenas románticas, si es que tenuan tiempo para cenar juntos, claro.
Los susurros eran sobre propuestas indecentes, directores enamorados, un autocopyright tico culebru superíndice 3N mexicano. Pero ojo, no todo era culpa de Kerem. Acu nadie es un santo, mis queridos. También copyright NSDQA que Ande estaba cansada de las exigencias de Kerem. Que con diéresis copyright le quiero a pasar ese tiempo juntos, mientras que ella necesitaba espacio para concentrarse en su carrera. Estaba construyendo un imperio, no tenía tiempo para novios pegajosos. Que Ande sentía que Kerem era un poco posesivo y que no le daba la libertad que necesitaba. Copyright drama. Se comentaba que Kerem controlaba con Q copyright en Esalua, a Q copyright eventos asistua, un verdadero calvario para una mujer independiente como Ande. Y luego, claro, entraron en juego las familias. ¡Ay, las familias! Siempre complicando la vida a Orosa de los famosos. Se rumoreaba que la familia de Ande no estaba muy contenta con Kerem. Que lo consideraban demasiado relajado, y que no lo veían como un hombre lo suficientemente ambicioso para su hija. Querían un hombre de negocios, un millonario, no un actor. También copyright NSDQA que la familia de Kerem tenía sus propias opiniones sobre Ande, aunque no tan negativas como las de la familia Erupa Rafael. Se les escapaban comentarios sobre su actitud de diva y su obsesión superíndice 3N por la imagen. ¡Ay, las suegras! Siempre metiendo la cuchara, ¿no? Y las CU más menos hadas ni hablar. Esas su que son capaces de armar un buen luo. Ahora bien, llegamos a la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿por Q copyright terminaron realmente? Bueno, la respuesta oficial, la que nos dieron los representantes de ambos, fue que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Una compatibilidad que duru superíndice 3 lo que duru superíndice 3 la serie, ni un minuto s. Que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que era mejor separarse como amigos. Ajue. Amigos. Esa es la excusa clásica de Hollywood. Es como decir que el agua no moja. Pero, ¿realmente creen que después copyright ese de todo ese drama, Kerem y Ande siguen siendo amigos? Yo sinceramente lo dudo. Creo que aduas de hoy no se pueden ni ver en pintura. Pero acu viene la parte ese jugosa. Después copyright ese de la ruptura, empezaron a circular rumores de que Kerem estaba saliendo con otra persona. Algunos de cuan que se trataba de una actriz turca, una rival de Ande para ese Inri. Otros que era una modelo internacional. Le gustaban las emociones fuertes al chico. Incluso hubo quien aseguró superíndice 3 haberlo visto besándose con una misteriosa desconocida en un club nocturno. Escándalo. Y no era cualquier club, era el club de moda de Estambul, donde todos los famosos van a dejarse ver. ¿Y Ande Q copyright para su superíndice 3 con Ande? Pues bien, ella también copyright N fue vinculada sentimentalmente con varios hombres. No se iba a quedar a True S, obviamente. Uno de ellos fue su compau más menos héroe de reparto en una serie. La química en la pantalla era innegable. Otro fue un famoso empresario turco. Ese su que cumplía con las expectativas de la familia. Pero Ande siempre negó superíndice 3 todos los rumores y aseguró superíndice 3 estar enfocada en su carrera. Una carrera que la llevaría a lo de ese alto sin duda. Pero la cosa no termina acu. Mis fuentes me han contado que durante el rodaje de Senú con diéresis al cap, hubo tensiones constantes entre Kerem y Ande. No todo era miel sobre hojuelas. Se peleaban por tonteruas por Q copyright NT no amun de ese luneas de Diu, luego por Q copyright NT no amun de ese primeros planos una verdadera guerra de egos. Y los directores, pobrecitos, tenían que hacer malabarismos para mantener la paz en el set. Lo cierto es que a pesar de todo el drama, Kerem y Ande han seguido siendo muy profesionales. Han evitado hablar el uno del otro en público y han tratado de mantener una imagen cordial. Es la ley del espectáculo. Pero, ¿CU superíndice 3 mo se sienten realmente el uno por el otro? ¿Hay resentimiento? ¿Hay arrepentimiento? ¿O simplemente han pasado pugina? Mis contactos me dicen que hay rencor, mucho rencor. Que Ande se siente utilizada por Kerem para impulsar su carrera, y que Kerem se siente traicionado por Ande por no haberlo apoyado lo suficiente. Menudo embrollo.
Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Kerem y Yandé es una historia de amor, o examor que nos mantuvo pegados a la pantalla. Una historia que nos hizo creer en los cuentos de hadas, pero que también copyright N nos recordó superíndice 3 que la vida real no siempre es tan perfecta como la imaginamos. Es un claro ejemplo de que las apariencias engau más menos han. Y a QU es donde entran ustedes, mis chismosos. ¿QU copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y han de volver N al buen edua? Yo digo que nunca jamud ese. ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Yo creo que es lo mund ese sano para ambos. Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber QU copyright piensan. Quiero saber si es tú, N de acuerdo conmigo. En resumen, hoy analizamos la ruptura de Kerem Bürsin y Yandé Rafael, explorando los rumores de celos profesionales, presiu superíndice 3N familiar y diferencias irreconciliables. Vimos CU superíndice 3 lo que pareco a un cuento de hadas se convirtió superíndice 3 en una historia de amor con un final, quizú, ese agridulce. Pero no se confundan, que a Q o más menos N hay mucho jugo que exprimir. Estoy segura de que esta historia o más menos N no ha terminado. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. No olviden dejar sus comentarios con sus teorías sobre QU copyright para su superíndice 3 realmente entre Kerem y Yandé. Quiero leerlos. Sus teorías son oro puro. Y ahora el llamado a la acción superíndice 3 N final, por favor, denle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y lo muy importante suscríbanse al canal para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso. La semana QU. Viene tengo otra bomba preparada, no se la pueden perder. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida.